Espíritu Santo de Dios, reina, gobierna, muévete con libertad en este lugar. Rompe toda cadena, toda atadura, todo pensamiento ligado a las tinieblas. Rompe y destruye toda malicia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Destruye todo argumento, Señor, acusador. En el nombre poderoso de Jesús. Quiebra, Señor, toda cadena de opresión en esta hora. Rompe, Dios mío, rompe, Padre amado, todo vaso que viene con deshonra, Señor, a intentar dañar la iglesia de Cristo, a intentar dañar el plan de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Exaltado seas, Dios eterno. Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. No hay nadie como tú, Dios eterno. No hay nadie. Soberano Dios, magnífico. Tú eres santo, tú eres bueno. Tú eres digno, Señor. Tú eres el que sanas, el que restauras, el que das vida eterna. Tú eres todopoderoso, eres grandioso, eres magnífico, eres santo. Ministranos en esta hora, Espíritu Santo. Ministranos, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Denle un aplauso. Pueden descansar, muchachos. Aleluya. Poderoso es Dios y digno. La palabra de Dios es buena, es pura, es demasiado fidedigna, es demasiado poderosa. En ella no hay variación, dice. Lo que la palabra de Dios dice un día, así se mantendrá para siempre. Es una palabra muy fiel y hay 4 palabras dentro del texto que vamos a ver a continuación que a mí me llamaron la atención muy fuerte esta mañana, bien temprano. Son las palabras ensancha, extiende, alarga y refuerza. Está en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 2. Se la voy a leer rapidito mientras usted va acomodándose. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Bendito es Dios por su palabra que siempre ha sido fiel y verdadera. Amén. Isaías 54, y en el contexto, aproximadamente unos capítulos anteriores, bien atrás, habla de la restauración prometida de Dios al pueblo de Israel. Y que esa restauración hoy en día nos alcanza a nosotros los gentiles, los que no merecíamos que Cristo muriera en la cruz. Pero esta palabra a mí me llama la atención demasiado porque trae demasiado, en sentido literal trae demasiado profundidad. Ensancha el sitio de tu tienda, pero en la nueva versión internacional dice: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Desde los capítulos 40 hasta el 55 hay 15 capítulos donde se habla de esta restauración maravillosa, donde se habla de lo que había ocurrido con Israel. Y así muchas veces nos encontramos nosotros en medio de crisis, de momentos difíciles, de situaciones que no tenemos el control y nos sentimos como el pueblo de Israel, pasando por las 1001, dice un refrán muy popular en Latinoamérica, pasando conflictos que a veces son provocados por nosotros, otras veces no, pero siempre hay una situación que Dios quiere restaurar en nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios restaure esas áreas sensitivas de nuestras vidas?
Te digo que me llama la atención porque esto habla de ensanchar, de extenderse, de alargar y de reforzar. Son aspectos que tienen que ver con nuestra vida diaria. Son cosas que tienen que ver con nuestro día a día. Todos queremos ensancharnos. Todos queremos expandirnos, extendernos, alcanzar nuevos horizontes, nuevas metas, reforzar nuestra vida en la familia, en el evangelio, en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Y la palabra siempre va a ser eficaz porque aquí lo que hace la Biblia es extrapolar lo que dice el texto que corresponde al Antiguo Testamento y traerlo a nuestra vida. Nosotros tenemos muchas situaciones que arreglar delante de Dios y muchas situaciones que permitir que Dios arregle en nuestras vidas. Entonces, somos un pueblo que vivimos en una nación que siempre hay una crisis, ya sea política, ya sea económica, ya sea internacional. Como un país primera potencia a nivel mundial, país primermundista, vivimos en diferentes crisis y muchas veces las ignoramos. Crisis tecnológicas, crisis familiares, crisis sociales. Por ejemplo, Tucson vive en una crisis permanente con el tema de los homeless. De California y de otros estados recogen los homeless, los desamparados, la gente sin hogar y los sueltan en Tucson. Y hay miles. Lo han considerado una crisis, ya una epidemia, una situación insostenible. Han tenido que ponerle barras de hierro a los puentes, abajo de los puentes, para evitar que ellos hagan como en Las Vegas, que hagan casas debajo de los puentes. Y esa es una crisis que quizás en alguna familia que conocemos o cercana o que hemos visto, le ha tocado vivir con una o varias personas de sus hogares, familiares, cercanos o conocidos, que están en esa crisis de las drogas. O gente que no están en las drogas, pero están en la quiebra, en la calle, sin casa, sin hogar. Y esas crisis, hay que orar para que Dios empiece a destruir esas crisis que se arraigan en las ciudades, en los estados, en los condados, en los municipios, en los países. Pero ¿qué nos dice la crisis económica? Que esto cada vez va de mal en peor. Este país invierte miles de millones en otras cosas y en las cosas que realmente la población necesita, tampoco hay solución. También hay crisis. Pero les digo algo, todas las crisis tienen dos vertientes. O son provocadas o son provocadas. Todas las crisis tienen una raíz y un origen. En nuestras vidas hay crisis que nunca debieron pasar. Hay crisis que nunca debieron ocurrir. Hay crisis que nunca debimos vivir. Sobre todo los niños. Sobre todo los más pequeños. Hay crisis que en el hogar se presentan que los hijos no tienen la culpa. Hay crisis que se presentan en las ciudades que son causadas por la política o por el mal manejo gubernamental y las familias mayormente de escasos recursos son los que más sufren estos embates. Es difícil vivir en medio de crisis, en medio de amenazas constantes. No tenemos que vivir orando en este país para que no haya una balacera en las escuelas, o en un centro comercial, o en la calle. Hace poco vivimos, creo que fue en Texas, o no recuerdo en qué estado, que a alguien se le metió el diablo en la cabeza, agarró un fusil y empezó en plena calle a lanzar tiros a lo loco. Tenemos que vivir orando para que esas crisis no alcancen a la familia, a nuestras familias, incluso a uno mismo. Tenemos que vivir orando por la nación, por el gobierno, para que la crisis de este gobierno, que todos los gobiernos pasan diferentes crisis, no afecte tanto nuestras vidas. Pero a veces somos muy dados a espiritualizarlo todo, porque si oramos, si profetizamos, si ayunamos, siempre habrá crisis. Procure no ser usted el que la provoque. Pero también tenemos que prepararnos ante posibles crisis que puedan venir. ¿Y qué hace un cristiano? Está alerta. ¿Quién te pone alerta? Te pone alerta la Biblia, la palabra de Dios.
te ilumina para que nos preparemos en diferentes áreas. Desde una perspectiva profética, estos versículos traen diferentes vertientes que tenemos que como que tomar con pinzas. Porque a mí me gusta siempre traer contexto en torno a los mensajes que predico, porque aquí se está hablando de una tienda y está hablando de la antigüedad, cuando Isaías podía visualizar, por ejemplo, el tabernáculo. Se podía visualizar en la historia que era una tienda a donde se preparaban y se realizaban los ritos religiosos de Israel. El tabernáculo donde se adoraba, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y se presentaba delante de Dios. Pero también corresponde al tabernáculo de David, a donde David adoraba a Dios, donde David preparó su templo, su vida, su comunión con Dios. Pero hoy en día ese tabernáculo, esa tienda, somos nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos nosotros los responsables de cuidar este templo hecho por Cristo. No es una tienda, una casa de campaña que armamos aquí. Hoy en día esa presencia habita en nosotros. Dios, después del exilio, explica que el pueblo se iba a multiplicar y se iba a expandir. Dice, y te multiplicarás y te expandirás a la derecha y a la izquierda, en el capítulo 54, verso 3. Y tu descendencia poseerá las naciones y habitarán las ciudades que fueron destruidas. Muchas de las cosas que la Biblia habla parece que fueron escritas para el tiempo de ahora. ¿Cuántos hogares necesitan expandir su vida en Cristo? En el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de cómo avanzar en la vida diaria. Necesitamos entender que aunque fue escrito hace miles de años, revelado por Dios al profeta Isaías, podemos contemplar esta palabra como que es para nosotros hoy en día. Porque esta palabra es profética, dice, porque te expandirás. Es una promesa a Israel, a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia poseerá las naciones y habitará ciudades que fueron destruidas. Todos queremos desarrollarnos, avanzar. Por eso los padres nos preocupamos porque nuestros hijos estudien en mejor condición que nosotros, que vayan a la escuela, que vayan a la universidad, que tengan una vida diferente quizás a la que usted y yo vivimos, de muchachos, de niños, de jóvenes o ya de adultos jóvenes que no pudimos tener. Y es aquí a donde la palabra a mí me da a entender que Dios quiere, en el plan que tiene para tu vida y para tu familia, que tú te extiendas, que te expandas. Pero lo primero que tú tienes que entender, que esa expansión de la que Dios te habla, es la de tu mente. La mayor limitación del pueblo de Dios hoy en día está en la cabeza, está en el pensamiento, está aquí arriba donde se da la mayor batalla, donde se dan los mayores problemas. Porque la Biblia dice, porque te expandirás y te extenderás a la derecha y a la izquierda. Y poseerás y gobernarás y eres y tú. Y muchas veces hacemos caso omiso a todo eso. Pero yo hoy vengo a decirte esta palabra y a declarártela, como dice Isaías 54:3, como lo explica Dios para el pueblo de Israel. Diga, soy el Israel de Dios para este tiempo. Diga, porque me expandiré a la derecha y a la izquierda, y mis hijos poseerán naciones y habitarán ciudades que fueron destruidas. ¿Sabe qué? Muchas de las ciudades donde hemos vivido nosotros y otras ciudades que podemos visitar en algún momento están quizás espiritualmente destruidas porque el enemigo les ha dado duro. Vaya a ver en California, por más iglesias que hay, cuando hay un incendio es una cosa horrible. Vaya a ver en Texas, cuando hay huracanes y hay destrucción y hay lluvias, eso es terrible. Vaya a ver para allá, para el centro, Oklahoma, Kansas City y esa zona para allá en el centro del país, tornados y destrucciones, que eso da miedo. Entonces,
No veamos las cosas solamente desde el plano superficial o muy espiritual. Veámoslo desde el plano de vista espiritual, pero también desde el plano de vista real. El mundo está pasando por crisis muy severas. Y el pueblo de Dios ora, y el pueblo de Dios ayuda, y el pueblo de Dios clama, y las crisis siguen. No me pregunte por qué, yo no soy Dios. Ahora usted y yo podemos evitar muchas crisis en nuestras vidas, creyendo que si la palabra dice, me voy a extender, me voy a expandir, voy a alcanzar nuevos territorios, voy a alcanzar mayor conocimiento. El mayor territorio que tú tienes que aprender a conquistar es el territorio de tu mente. ¿Por qué? Porque la vida te trae limitaciones mentales, que no vas a poder, que no tienes con qué lograr la meta, y que no, y el no, y la imposibilidad, y la situación. Esas crisis mayormente vienen a nuestra mente. Tú pones la noticia y te creas una crisis emocional de ese día, porque todas las noticias son malas. Mientras más catastróficas, peor. Por eso dejé de ver ciertos programas, como ocurrió así, primer impacto, y otros más, y noticieros sensacionalistas, y columnas de periodistas sensacionalistas que aprovechan situaciones que pudieran darse y arman una crisis donde a veces no las hay. Por eso es que tenemos que estar amueblados aquí arriba, para que ninguna torpeza del mundo quiera ocupar un lugar en nuestra mente. Y evitemos crisis emocionales y mentales creyendo lo que el mundo dice, a diferencia de lo que dice la palabra. Dice la palabra, porque te expandirás. Es decir, tú vas a alcanzar nuevos territorios, nuevo conocimiento, nuevo desarrollo, nuevo avance. Tus hijos van a poder entrar a la universidad. Quizás tú y yo no pudimos. Tus hijos van a poder alcanzar, tener un estatus económico y social de mayor nivel, porque su formación y preparación y su vida en Cristo les va a permitir alcanzar nuevos niveles. ¿Cuántos no sueñan que sus hijos sean los futuros jueces que apliquen justicia correcta en esta nación? ¿Cuántos no soñamos que nuestros hijos sean los músicos reconocidos, quizás como Tito Puente, el timbalero, quizás como Israel Houghton, el gran cantante cristiano y músico y compositor, o quizás como otros que no pudiera yo mencionar, o podemos mencionar grandes autores como lo fue en Latinoamérica Mario Vargas Llosa, o como lo pudo haber sido, por ejemplo, de esos autores de ficción como Deepak Chopra en la India, que escribieron una historia y lograron llegar al mundo entero y expandir su ficción, su mente, sus ideas, sus historias a 80 idiomas diferentes. Pero no, a veces estamos mirando más nuestra limitación que lo que dice la palabra. Si te vas a extender, Dios te quiere extender aquí arriba primero, porque nadie sin extender su mentalidad puede extenderse físicamente. Ensancha el sitio de tu tienda, porque esa es la promesa, te vas a expandir. ¿Alguien quiere llegar a lograr algo mayor en su vida? Que su casa llegue a un nivel superior. ¿Alguien quiere lograr que su descendencia posea niveles de altura en esta sociedad? Yo lo quiero para mi familia. Hay un cumplimiento en Cristo y en la iglesia, porque hay muchos que han interpretado aquí algo muy interesante. Porque aquí se habla en este capítulo, en el capítulo más bien en el 53, se habla de ese cordero que sufriría. Estaba el profeta Isaías anticipándose al cordero que es Cristo. Estaba el profeta Isaías hablando de aquel que hoy se convirtió en el tabernáculo. Él es el tabernáculo para nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el intercesor por excelencia. Él es el que nos dio acceso al cielo sin nosotros haberlo merecido. Él, Jesús de Nazaret,
Él es la tienda, Él es hoy en día el santuario, Él es hoy en día el que nos da acceso al Padre a través de su sacrificio en la cruz. Y ya mucho tiempo antes, el profeta Isaías estaba hablando de Él. La imagen de la tienda conecta con el tabernáculo en el desierto donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Ese tabernáculo que fue mandado a hacer con dimensiones exactas, Dios le dio a Moisés las dimensiones. Moisés tuvo que memorizar, que tomar notas, que llevarse de los planos. Por eso Moisés pudo expandir su conocimiento, su mentalidad y empezar a ver materializado todo lo que Dios había dicho. Créeme que si Dios te dijo algo, no te detengas, avanza y concluye todo lo que Dios te ha dicho. Hasta que no concluya, no te detengas. Hasta que no lo logres, no te detengas. Porque yo soy de los que siempre digo, si la Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿por qué yo tengo que creer que voy a fracasar? O sea, en mi mente finita, mi mente humana, ¿qué yo tengo que hacer? Expandir mi mente y decir, ok, yo con mis manos y mis fuerzas no voy a poder, pero yo tengo un poder que no viene de mí, sino viene del cielo. Y tengo una palabra que dice que Él cumplirá. Cuando digo Él, hablo del Dios creador de los cielos y la tierra. Jehová, el que me formó, el que me dio vida, el que me puso el propósito, Él va a cumplir la palabra que me ha dado. Ahora diga usted, Jehová va a cumplir cada palabra que me ha dado. Esto es cuestión de creerlo. Esto es cuestión de creerlos. Dios quiere que usted y yo entendamos que el ensanchamiento primero debe de ocurrir en nuestra mente. Con humildad uno decir, ok, yo estoy limitado a mi condición quizás económica, social. Póngale nombre. Yo estoy limitado, diga. Pero Dios es un Dios ilimitado. Ahora, qué bueno que podemos expandir el conocimiento, porque el conocimiento está ahí. ¿Sabe por qué mucha gente no crece en el conocimiento de Dios? Porque no escudriña donde está el conocimiento. Yo le apuesto que si fuera una mina de oro literal para sacar pepitas de oro, la Biblia hace tiempo hubiera sido saqueada. No quedara nada. La gente buscara todos los días. Usted no ve a los mineros vestidos de saco y corbata. Se ponen cualquier uniforme, cualquier trapo sucio, hediondo como fuera. Ellos saben que van a buscar oro. Y la palabra es más que el oro, más preciosa que la plata. Es más importante y más valioso que cualquier metal en esta tierra. Si valoramos la palabra en su justa dimensión, no solamente nos expandiremos en lo mental, sino también en lo personal y en lo físico. Porque la palabra es demasiado fuerte como para que no se cumpla lo que ella dice de nosotros. Porque, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios entregada, inspirada, revelada, manifestada, escrita para que pueda ser consumida, para que pueda ser absorbida. Y la ley de Moisés dice, átala a tu cuello. No te apartes de ella. No significa que tú andes con la Biblia al hombro o como hacían muchos cristianos antiguamente que andaban con la Biblia en el pueblo para que lo vieran. No. Estamos hablando de tener la Biblia revelada. ¿Y cómo se revela la Biblia? Tomándola con calma, sin prisa, pero sin pausa, leyéndola. Me gusta lo que dice Juan 1:14, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria, esa manifestación, esa palabra que se hizo hombre, ese Cristo que resucitó y nos dio acceso al cielo, es el mismo que está lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia, ese favor, ese regalo, Él nos lo entregó
aprendamos a valorarlo. Ahí está hablándote de que te estás ensanchando, pero a veces creemos que el ensanchamiento es comprarte una casa más grande. Eso es parte de lo material, pero si no te expandes mentalmente, no tienes la capacidad emocional, mental y espiritual para comprar algo más caro y de mayor nivel, Dios no te lo va a dar. Tenemos que entender esos niveles. Si no ensanchamos nuestra mente, nos vamos a acomodar a lo que está dañado, a lo feo, a lo pobre, a lo sucio, a lo que quizás los que venimos de casas bien humildes, sabemos lo que es tener poco. Y hoy en día podemos tener un poquito más. Y es posible que hasta valorar un poquito más lo que tenemos porque sabemos lo que es no tener nada o tener muy poco. Pero a veces nosotros cometemos el error de no explicarle el valor de las cosas a nuestros hijos. Anybody home? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que ya ellos no están pasando lo que pasamos nosotros. Ellos se están criando con una mentalidad más desarrollada incluso que la de nosotros. ¿Por qué? Porque hablan más de un idioma. Están teniendo acceso a información que usted y yo no tuvimos a esa edad. Tienen tecnología que usted y yo, si hubiésemos tenido en aquel entonces, fuéramos los supersónicos. Imagínese yo, humildemente, con la tecnología que hay ahora, hace 30 años atrás, cuando empecé la televisión, 35 años atrás, cuando teníamos que hacer inventos. Me acuerdo del difunto, le decíamos Pirulo de apodo, un técnico que era un genio a mano pelada, creó el primer videomixer manual hecho con dispositivos que él mismo se inventó, agarró fuentes, diferentes cosas y creó el primer videomixer casero de mi pueblo en los años 90. Hoy en día tú compras uno en 150, 100, 80, $200 en Amazon y te llega al otro día. Cuando vienes a ver, lo vas a buscar ahí a Best Buy o a cualquier otro y te llega y lo tienes ahí y ya lo usas. Te estoy hablando cuando no había nada. Era gente que tenía su mente ensanchada. Él decía, bueno, pero si esto funciona así y si esto funciona así, este equipo yo se lo quito a este VHS que es una salida de audio y este también tiene una salida de video y este tiene esto y empezó a generar. Usted y yo tenemos que aprender que nuestros hijos tienen todo lo que nosotros no tuvimos a la mano hoy en día. Ahora nosotros estamos ensanchándonos cada día con la palabra para que ellos no tengan que hacer la fuerza de ensancharse. Nuestros hijos están caminando en las aguas, en terreno ancho. ¿Pero por qué? Porque usted y yo hemos pagado un precio. Y aquí el verbo se hizo hombre, lo que significa es que Jesús tomó de sí mismo la capacidad de decir: hay un conflicto en el mundo, hay una crisis en el mundo, hay un problema que nadie lo puede resolver. Déjame yo tomar el lugar que le corresponde a cada uno de ellos, pero ellos no van a poder. Y él habitó en esta tierra y pudo agarrar, me imagino que si Jesús fuera pelotero, un bate de béisbol, se cuadraría bien y cuando el diablo le lanzaba cada bomba, le sacaba por los 480 pies fuera del parque. O si fuera futbolista, fuera mejor que Messi, que Ronaldo y Ronaldinho juntos. Porque Jesús sabía decirle las cosas a la gente en su cara. Ese tipo tenía una mente demasiado desarrollada. Y hablaba en parábolas. ¿Sabe por qué? Porque él tenía códigos que él no quería revelarle a todo el mundo. No le reveles tu código a todo el mundo. Lo que Dios te revela a ti muchas veces reténlo hasta que encuentres el momento ideal y la persona adecuada, que es tierra fértil para tú plantar esa semilla. Porque a veces Dios nos da un código, una revelación, nos da una palabra, sentimos que hay algo de parte de Dios y de repente queremos que todo el mundo lo sepa. A mí me pasa.
Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Sin embargo, hay gente que tú le das una palabra y la desecha en tu propia cara. Y tú te quieres expandir y ayudar a ellos a que se expandan, pero no lo hacen porque tienen su mente limitada, tienen su mente cauterizada, tienen su mente bloqueada porque no están conectados al verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. ¿Por qué Jesús es llamado el verbo? Porque en el principio lo que se dio fue una palabra. Cuando fueron a crear todo era con una palabra que salía ¿de dónde? De la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Y Él se hizo hombre a través de una palabra de compromiso. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. La palabra dice algo que a mí desde que lo entendí, que me lo predicaron hace ya muchos años atrás. Desde que lo entendí, a mí se me hizo muy real esto. La palabra dice que es mejor que cuando tú des una palabra, cuando tú te comprometas, es mejor que cumplas. Porque hay una situación muy delicada cuando usted con su palabra se compromete y luego no cumple. Y le voy a explicar por qué. Cuando hablamos de semejanza, hay muchas áreas que podemos tomar en cuenta en torno a lo que es semejanza. Dios nos dio similitud a lo que Él es, similitud a sus capacidades, a su revelación, a su vida, a lo que es su sabiduría. Y una de las cosas que Dios tiene es que Él es la verdad. Por lo tanto, Dios no habla mentira y mucho menos se va a contradecir. Si Dios dijo algo, así es y amén. No da para atrás y para adelante, no dice una cosa ahora, luego ahorita, dice otra. Y nosotros tenemos esa cualidad de semejanza de Dios, de que cuando hablemos, estamos usando un elemento que Dios nos dio por encima del resto de la creación. La capacidad de hablar palabras coherentes, con fuerza, con poder y con valor. Cuando usted y yo hablamos de lo que hemos absorbido, aprendido, conocido. De acuerdo al ancho de nuestra mente, eso hablaremos. De acuerdo al ancho y a cuanto nos hemos extendido en conocimiento, así hablaremos. Entonces hay gente que dice, cuenta conmigo y después se desaparecen. Hay gente que dice, sí, yo voy a llegar y no llegan. Hay gente que dice, sí, yo voy a hacer y no hacen. Es mejor que es mejor que prometas. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Ten cuidado. Cuando vayas a decir algo, yo le digo esto a la pastora, me cuido de lo que digo porque de lo que digo soy responsable. Como hombre de Dios, como pastor, como profeta, como ministro, mi palabra, lo que sale de mi boca, tiene diferentes connotaciones y manifestaciones. Puede construir, pero puede destruir. Puede edificar, pero puede que no. Todo va a depender de lo que yo diga y con el sentido que lo diga. Igualmente usted. Eso fue una condición de semejanza que Dios te dio. Aprovéchala, cúmplela. Ahora, ¿cómo tú puedes lograr que esa palabra se cumpla en tu vida? Haciendo que tu mente se ensanche con lo que dice la palabra. La palabra dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y del Espíritu, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ustedes y yo somos esa vasija donde Dios tiene algo demasiado valioso guardado. Y es allá donde usted tiene que decir, ok, para yo poder alcanzar algo mayor, yo no tengo que buscar afuera el conocimiento que ya me fue depositado. Muchas veces queremos ir a institutos bíblicos, queremos ir a grupos, queremos que otros nos enseñen. ¿Sabe cuál es el mejor maestro? El Espíritu Santo. No digo que no estudie en institutos o universidades teológicas, no estoy diciendo que no lo haga, pero hay gente que está buscando afuera lo que ya Dios le depositó adentro. ¿Sabe lo que le está haciendo falta? Comunión íntima.
La revelación de Dios se da con los que tienen comunión íntima. Es una relación estrecha. Es esa relación de unidad en la que Dios quiere hablarte. Pero no, tú tienes que irte a que alguien te ponga la mano en la cabeza, a que alguien te diga este verso significa esto, esta revelación significa esto, cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz y actúa para todo el mundo igual. Pero hay gente que tiene su mente finita y otros que tienen su mente ensanchada. ¿Sabe qué le pasó a ese que se convirtió en maestro de la palabra? Que ensanchó su mente. La abrió, dijo, espérate, aquí hay conocimiento de sobra, déjame abrir mi mente, dedicarle tiempo a estudiar la palabra, a absorber, a buscar presencia. Pero es bueno entender que lo que nosotros necesitamos hoy en día para expandirnos es romper con nuestra propia limitación. Es romper con nuestra propia limitación. Porque queremos que Dios haga. Y cuando Dios empieza a hacer, sentimos miedo. Queremos que Dios hable. Y cuando Dios habla, queremos salir corriendo. Queremos ver manifestación. Pero desde que ves un endemoniado manifestarse, le sales corriendo. El mundo de las tinieblas es tan real como el mundo de lo sobrenatural de Dios. El mundo de la brujería y la hechicería es igual, y tan, no igual en similitud, sino es tan real como el mundo donde oramos para que ocurran milagros. El plan de las tinieblas es real, pero no queremos que nos prediquen eso. Entonces hay que ensanchar la mente para entender que hay una guerra espiritual en los aires, y Efesios lo explica bastante bien, donde nuestra mente finita no puede entrar, pero nuestra mente infinita solamente a través de Cristo puede entrar y aprender y conocer y pelear esas buenas batallas. El apóstol Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla. Pablo no solamente peleó batallas físicas, recibiendo apresamientos, acusaciones, golpes, encarcelamientos y todo eso. También Pedro tuvo guerras espirituales muy fuertes. Imagínese cuando él dice, creo que fue Dídimo o uno de los que él menciona, que se les había ido, se fue detrás del mundo. ¿Cuánto le habrá dolido al apóstol Pablo que alguien que él amaba se le fuera del lado? Pero él, sin embargo, tenía su mente muy abierta y ensanchada y habló de otros. Y dijo, mi hijo Timoteo, mi hijo tal, aquí me acompaña mi amigo Lucas y no te preocupes, yo los voy a ver. Pero Pedro, el apóstol Pablo estaba en una condición ya de anciano y con una condición muy difícil, pero mantenía dándole ánimo a la iglesia. Eso es una mente ensanchada. Y a veces usted y yo tenemos un problema mucho menor que el de Pedro. Nos echamos a morir y ya no queremos caminar. Ya está bueno, ensancha tu mente, deja que Cristo se te meta por los huesos, por las venas, que se te meta en el corazón, deja que Cristo se te revele, deja que la palabra haga su efecto, deja que Dios haga lo que Él quiera hacer contigo. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. El domingo voy a expandir más este mensaje porque hay otros aspectos como extenderse, alargarse, reforzarse, que los voy a seguir explicando. Yo no quiero expandirme mucho más hoy, ya expandí bastante en el tema, pero quiero que usted se lleve esta palabra hoy, que Dios tiene el poder para ensancharnos con su conocimiento. Siempre les voy a recomendar esto porque a mí me ha dado resultado. Anhele que Dios se le meta en los huesos. Anhele que su palabra se haga vida. Anhele la presencia de Dios revelada en su hogar, en su pensamiento. Cuando usted sienta pensamientos de frustración, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando usted sienta pensamientos de estancamiento, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando usted sienta que no avanza, acuérdese que la palabra dice, levántate y resplandece. Dios no va a mandar a levantarse a alguien que ya está destruido, que está caído, que ya no va para ningún lado. Dios te está diciendo, levántate y resplandece. Dos acciones, toma acción
de ponerte de pies y de caminar con la luz que Dios te... Ay, Dios mío, Él te ha depositado la luz de su palabra. Él te ha depositado la lámpara, te la entregó. Camina adelante, porque hoy está quizás muy oscuro, el sol está a punto de salir. Cuando Dios te dice resplandece, es porque tú no necesitas el sol. Tú traes la luz de la palabra, tú traes la luz de Cristo. Otros van a ver el resplandor de la gloria de Dios a través de ti. Yo estuviera tomando esta palabra y corriendo y diciendo aleluya. ¿Sabes qué? Tú eres responsable de decir, sí, me voy a levantar y voy a resplandecer, o me voy a quedar aquí destruido en el piso. A veces tú no tienes ningún problema grave, pero el sistema te dice que sí, que ya tú no vas para ningún lado. Ahí es donde la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo. Y si todo lo podemos en Cristo, significa que no es con tu fuerza ni con la mía, es con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder del Espíritu de Dios. Póngase de pie, por favor. Dios de gloria, Padre amado, Rey bendito, ensancha nuestra mente, Señor. Danos la capacidad de poder avanzar en el ensanchamiento de nuestra mente, Señor. Que tu palabra se haga vida, que tengamos el anhelo, el deseo de leer, de escudriñar, de buscar en tu palabra el conocimiento necesario que nos permite el avance, el desarrollo, el crecimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, hemos entendido que tenemos el privilegio de expandirnos en el conocimiento de Dios, de crecer en revelación, en la palabra, en tu presencia, que hoy podemos avanzar a un nuevo nivel de gloria. Le damos un aplauso a los que desde la distancia nos miran a través de las redes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Dios les bendiga, Dios les guarde.